Bienvenidos a este webinar sobre bienestar animal en caninos y felinos, un espacio donde aprenderás conceptos clave para mejorar la calidad de vida de los animales de compañía. Te invitamos a disfrutar este contenido y fortalecer tu conocimiento en el cuidado animal. Moderado por la doctora Carolina Quintero Daza, médico especialista en medicinas alternativas, magíster en medicina alternativa. Invitado experto el doctor Néstor Calderón. Muy buenas noches, bienvenidos. Les damos la bienvenida. A nombre de la Unipaes, vamos a agradecerles la confianza que han tenido en asistir a este webinar sobre bienestar animal. Para las personas que están nuevas acá, les recuerdo que la Unipaes es una fundación universitaria que tiene unos programas muy importantes de especialización, que son especialización en medicina homeopática humana y en medicina veterinaria homeopática. Dentro de nuestros programas también tenemos educación continua, y dentro de educación continua tenemos cursos cortos, diplomados, los cuales el propósito es que nos actualicemos en información y en temas que nos sirvan para complementar nuestro quehacer profesional y también para poder aprender sobre diferentes temas, especialmente lo relacionado con medicina y terapias alternativas. Y para nosotros pues es un gusto tenerlos hoy acá. También es un gusto tener a nuestro docente, el doctor Néstor Calderón. Es uno de nuestros docentes de educación continua. Es un profesional con una larga trayectoria y le damos la bienvenida, doctor Néstor. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, doctora Carolina, por la presentación y por el agradecimiento, por supuesto, que compartimos para que ojalá más personas puedan conectarse y compartir con nosotros estos temas que a mi consideración son relevantes, porque el tema de bienestar animal es algo que ahora, por lo menos en Colombia, porque sé que hay personas de otros países, bienvenidos. eh, en Colombia ha tenido una evolución muy importante, especialmente a nivel legislativo. Entonces me parece que es oportuno que conversemos sobre eso y agradeciendo a las personas que son de otros países y de otras ciudades fuera de Bogotá, para que ojalá podamos compartir al final experiencias, inquietudes, y además porque les tenemos una invitación muy especial que compartiremos al final. Gracias, doctor Néstor. Sí, si nos quieren contar en el chat desde dónde se conectan, así sabemos si están desde Colombia o de otros países. Bueno, doctor, quisiera que se presentara para que las personas que de pronto están nuevas acá o que no es la primera vez que se conectan con nosotros, eh, lo conozcan un poquito. Sé de su larga trayectoria, su experiencia, pero pues cuéntenos un poquito aquí a los asistentes de todo ese bagaje que tiene. Por supuesto, será un gusto. A nivel profesional, yo soy médico veterinario, soy egresado de la Universidad La Salle ya hace varias décadas. Mi formación de posgrado está centrada principalmente en el énfasis de los animales de compañía. Tengo un diplomado en medicina, cirugía y zootecnia de perros y gatos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice formación en el área de etología de los animales de compañía. Tengo un máster de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Y a nivel de un área muy relacionada con el bienestar y con la etología, que es la bioética. Hice un programa de especialización y una maestría en bioética en la Universidad del Bosque, aquí en Bogotá, en Colombia. Y en el área complementaria hice la formación en medicina homopática en la Asociación Médica Homopática Argentina, e hice una veterinaria en la que antes se llamaba Fundación Instituto Colombiano de Luis G. Páez, hoy día se llama Unipaez, pero me han interesado otras áreas complementarias. Entonces hice la formación en sintergética, en manos para curar, en terapia floral, en medicina tradicional china y acupuntura veterinaria. Y por supuesto, algo que ha sido de gran interés para mí, es lo que vamos a hablar hoy. Hice una certificación en bienestar animal en el Cambridge Learning Institute en el Reino Unido, y bueno, trabajo fundamentalmente en esa área, en el área de etología, bioética y bienestar animal en animales de compañía principalmente. Y he tenido el privilegio de ser consultor con diferentes entidades
que me ha permitido viajar especialmente por América Latina y por algunos países de Europa. Me dedico básicamente a eso, a la atención clínica de pacientes en el área comportamental, a la consultoría y a la docencia. Gracias, doctor Néstor. Pues muy amplia su experiencia y su deseo de aprender cada día más, se nota. Cuando uno entra en estos campos siempre quiere como aprender un poquito más, ¿cierto? Entonces estamos con un gran profesional. Nos alegra tenerlo aquí en Educación Continua. Y doctor Néstor, cuéntenos un poquito, porque es importante que sepamos estos temas de comportamiento animal. ¿Cuál es la importancia? eh, digamos, para todas las personas, pero particularmente para la profesión médica veterinaria, el tema del comportamiento siempre ha estado presente. El nombre técnico relacionado con nosotros como médicos veterinarios se conoce como etología aplicada y ya cuando uno se dedica de manera a especialidad, tiene tres nombres que aparecen en el mundo entero. Uno de ellos se llama etología clínica veterinaria o medicina veterinaria del comportamiento o psiquiatría veterinaria. Y eso significa que somos médicos veterinarios que nos dedicamos exclusivamente a atender trastornos de la conducta en animales de compañía o en animales en general. Y pues la etología ha estado muy, pero muy ligada a la ciencia del bienestar animal. Entonces, que es algo que por fortuna cada vez está presente no solamente en las facultades de las ciencias agropecuarias, sino en el público en general. Por eso mencionaba que Colombia ha tenido una trayectoria muy relevante en América Latina en el tema legislativo, en el tema normativo, y en los últimos 10 años hemos tenido una evolución muy importante, y particularmente en el ámbito de animales de compañía. Han salido en los años recientes varias leyes, el nombre, así, digamos, amable ha sido la ley Kiara, la ley Ángel, pero desde antes teníamos toda una trayectoria normativa, solo que ahora hay toda una serie de exigencias, especialmente en torno al tema de los animales de compañía, desde el punto de vista normativo en Colombia. Y porque además en Colombia, lo veremos en un momento, también hicimos un cambio legislativo de reconocer en los animales que ya no son semovientes, es decir, objetos que se mueven, sino seres sintientes. Aún están en el ámbito de las cosas en el sentido que son propiedad todavía, pero hay toda una serie de evolución normativa, filosófica, cultural, que es muy importante, digamos, conocer, ¿sí? Especialmente para los profesionales, pero también para los tutores y responsables de animales, para Sí, yo todos creo que nosotros. el cambio es muy importante, ¿no? Como cambiarnos el chip de quién estamos hablando y cómo los estamos tratando. Así es, así es. Bueno, doctor, quiero contarle que tenemos personas de Bogotá, pero también nos reportan por aquí de Brasil y están ingresando pues más personas al chat. Si alguien nos quiere seguir contando de dónde se conectan, tiene por aquí algunos alumnos, el doctor que es conocido porque es docente, pues eh, saludando por acá. Bueno, doctor, y nos traía hoy un tema de comportamiento animal para contarnos acerca de esto. ¿Nos va a contar algo más? No, básicamente el tema de hoy es contarles un poco sobre el bienestar animal. El concepto hoy en día se conoce como la ciencia del bienestar animal. Entonces, la idea es que veamos cómo estos conceptos son de interés, de utilidad práctica, tanto para profesionales del área, médicos veterinarios dedicados al área de pequeños animales, como para los tutores, de igual manera. Entonces, la idea es que nos familiaricemos con algunos conceptos, que veamos cómo históricamente ha cambiado. Esto ha tenido un desarrollo impresionante. Veamos cómo incluso en el país, les voy a mostrar cómo hay toda una oferta de formación académica y profesional en torno al tema. Y lo más fascinante de esta área del conocimiento es que es multiprofesional, es multidisciplinaria. Entonces, claro, uno podría pensar que es solamente el médico veterinario. No, no, es un área multidisciplinar y multiprofesional. Tanto las ciencias del comportamiento animal como las ciencias del bienestar animal, lo cual lo hace aún más rico, más diverso y mucho más promisorio. Entonces, en la charla de hoy veremos una presentación en PowerPoint, básicamente sobre el bienestar animal en caninos y felinos, y al final abrimos un espacio para compartir, pero también al final les queremos invitar a unas actividades que tienen programado a través del programa de educación continuada y extensión de la universidad en torno a estos temas, tanto para profesionales como para los tutores y la comunidad en general. Listo, doctor Néstor, muchas gracias. Entonces, mientras usted nos alista la presentación, vamos a pedirle aquí a Ángela que nos ayude con el video institucional. Tenía preparado para que nos pongamos a tono con lo que es la universidad. Gracias.
La Fundación Universitaria Luis G. Páez, Unipáez es una institución de educación superior fundada en el año 2011, con el respaldo del Instituto Luis G. Páez, organización con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios de salud en homeopatía y en la formación de profesionales en medicina y medicina veterinaria. Con más de 14 años de trayectoria, y próximos a cumplir 15 años de existencia, Unipáez se ha consolidado como una institución, comprometida con la excelencia académica y el desarrollo del conocimiento en medicina homeopática. La universidad cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional, entidad que vigila y garantiza la calidad de sus procesos formativos, respaldados por la Resolución No. 10.733 del 23 de noviembre de 2011. Gracias a su prestigio académico, Unipáez ha logrado proyectarse a nivel internacional, formando estudiantes de distintos países y posicionándose como referente. Su oferta académica incluye programas únicos y altamente reconocidos, destacándose como la única institución universitaria que ofrece una especialización médico-quirúrgica en medicina homeopática. Este programa permite a los profesionales habilitar servicios en consultorio privado y brindar una atención integral al paciente, combinando los principios de la medicina tradicional con el enfoque de la homeopatía. El conocimiento que fundamenta este modelo educativo proviene del Instituto Luis G. Páez, que durante más de 100 años ha trabajado con rigor científico, demostrando las bondades de la medicina homeopática y formando generaciones de profesionales comprometidos con la salud y el bienestar. Unipáez, un legado de más de 100 años de prestigio y transformación continúa con el Instituto Luis G. Páez. Bueno, nuevamente buenas noches y bienvenidos a las personas que acaban de llegar. Y doctor Néstor, entonces estamos muy atentos a la clase, al webinar que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por estar acompañándonos en esta charla, recordándoles que al final ojalá puedan acompañarnos en algunas inquietudes o comentarios que tengan, pero también, por supuesto, haremos la presentación de lo que les comentamos que les vamos a mencionar. Muy bien. El objetivo, entonces, de la charla de hoy es simplemente contextualizar qué está pasando en el mundo y quise compartir una diapositiva de un evento en el que pude participar hace muchos años en el Brasil, en el sur del Brasil, organizado por el Laboratorio de Bienestar Animal de la Universidad Federal de Paraná. Y fue muy importante por dos razones. Uno, porque daban homenaje a un psicólogo muy importante que hizo investigaciones muy valiosas en torno a la cognición animal, que lamentablemente falleció alguien muy importante en la Universidad de Sao Paulo, pero además porque en este evento invitaron a gente de todo el mundo y uno de ellos fue el famoso matemático de la Universidad de Boston en los Estados Unidos, que es el doctor Philip Lowe. ¿Y por qué es valioso la presencia de él? Porque él fue el que promovió en el año 2012 la Declaración de Cambridge, que hablaba precisamente sobre la discusión, invitó a neurofilósofos, neurocientíficos, a una gran cantidad de científicos a discutir y a conversar sobre la conciencia en los animales, si los animales eran conscientes o no. Entonces, esta declaración de Cambridge fue muy valiosa, fue de alguna manera un antes y un después, porque se plantea cómo los animales sí tienen una capacidad de conciencia, que es muy importante y que está presente en la escala filogénica. Y dada la presencia de este profesor y dado la presencia de una gran cantidad de personalidades y autoridades en el tema de la cognición animal, hicieron esta declaración de Curitiba, en donde se decía, pues las personas que firmaron, nosotros concluimos que los animales no humanos no son objetos, ellos son seres sintientes o sentientes en español, es perfectamente válido sentiente como sintiente, consecuentemente no deben ser tratados como cosas. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque el marco normativo en el mundo, como les decía hace un ratico, fue cambiando. El antecedente más importante fue el Tratado de Ámsterdam eh, en el siglo pasado, en donde básicamente lo que hace la Unión Europea fue reconocer a los animales como seres sintientes. Eso modificó, por supuesto, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino jurídico, lo que estaba pasando en la Unión Europea. Y luego, más recientemente, en Lisboa,
de alguna manera se refrenda este Tratado de Ámsterdam. Entonces ya la Unión Europea unifica que este concepto debe ser aplicado a todos los países de la Unión, y ese reconocimiento a los animales no como meros objetos, sino como seres que son capaces de experimentar sensaciones, sentimientos, emociones. Y en Colombia, en el año 2016, la ley 1774 reconoce en Colombia a los animales también como seres sintientes. Es decir, en este momento, al igual que en la Unión Europea, al igual que en varios países de América Latina, en nuestro país, en Colombia, los animales están en esta dimensión. Y esto es muy importante. Claro, de ahí a que pasen más cosas, aún estamos en proceso. El hecho de que haya leyes no significa que las cosas van a cambiar de un momento para otro. Es un proceso desde el punto de vista cultural, operativo, técnico, pero ese es el contexto, ese es el contexto. Digamos, hoy día tenemos un contexto científico, cultural, social, que nos invita a ver a los animales como algo más que objetos, como algo más que simplemente un poco de órganos con pelo. Nos invitan a ver a estos seres de una manera distinta, como seres multidimensionales, capaces de experimentar sensaciones, sentimientos, emociones, y además capaces de un nivel de conciencia, no solamente es instinto. Y dicho este contexto inicial, hay otro contexto aún más interesante que se puso de relieve durante la pandemia. Durante la pandemia se puso de relieve aspectos que ya veníamos discutiendo en la medicina veterinaria más de un siglo. El entender que deberíamos hablar de una sola salud, es decir, lo que le pase a los animales, lo que le pase al entorno, nos afecta a los humanos. La salud no es independiente. Nosotros no debemos pensar que simplemente por ser humano ya, no, no, no. Estamos interactuando y somos interdependientes de lo que ocurre en el ecosistema y los demás seres vivos. Y en esa secuencia, eso sí es más bien reciente, mientras el concepto de una salud es antiguo, bien antiguo para la medicina veterinaria, el concepto de un bienestar es relativamente reciente, en donde hablamos exactamente de lo mismo. Es decir, el que en una comunidad, en un barrio, en una localidad, no haya animales que estén bien, que haya animales víctimas del maltrato, de la negligencia, de la crueldad, eso simplemente torna vulnerable a todo ese ecosistema, porque lo que le pase a los animales tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros y viceversa. Y por esa razón aparece un proyecto muy bonito, por lo menos para mí, porque fue promovido por una médica veterinaria y por un médico. Se juntaron y publicaron este libro maravilloso, que se llama Medicina Humano-Animal, una aproximación clínica a la zoonosis, que son aquellas enfermedades que compartimos, a los contaminantes y tóxicos y a otros riesgos a la salud que compartimos. Lo más bonito de esta publicación, que se la recomiendo, y porque hay todo un programa que se desarrolló, que nace del contexto de la salud pública, la epidemiología, pero que va más allá, en donde la razón de hacer estos dos contextos antes de iniciar la charla es que hoy en día estamos como en esa plataforma, es decir, en la comprensión de que no estamos separados, de que hay una unidad y que muchas tradiciones filosóficas y teológicas lo han dicho a lo largo de la historia, no estamos separados, estamos conectados entre nosotros como especie y con otras especies y simplemente con la vida en general. Y en el ámbito médico y particularmente médico, aún más. Tanto es que un gran porcentaje de las enfermedades que padece el ser humano muchas veces tienen origen en el reino animal, son zoonosis. Y mucho de lo que pasa es porque los animales son maltratados, mal tenidos, mal manejados en la cadena cárnica, y entonces hay riesgos de infección, porque se enferman y porque una gran cantidad de enfermedades también son transmitidas por vectores, porque el mundo invertebrado de nuestro planeta es enorme. Entonces, es simplemente para, primer punto de vista, uno, estamos conectados. Dos, los animales no son cosas, no son objetos útiles. Son seres que sienten, son seres sentientes o sintientes. Ambas expresiones son normales, son adecuadas a nivel de la cadena de la lengua. Por lo tanto, el punto de partida es decir, bueno, entonces, ¿qué es bienestar animal? O mejor aún, ¿qué vamos entendiendo? Porque la definición del concepto ha ido variando y cambiando y evolucionando porque hay más estudios, más investigación, hay múltiples disciplinas nutriendo la ciencia del bienestar animal. Pero quise tomar una propuesta de un colega muy querido, el doctor Javier Manteca,
alguien que ha sido un líder en el buen sentido de la expresión a nivel académico en la Universidad de Barcelona, y porque él realmente es muy didáctico. Yo no tengo esa virtud, me encantan las diapositivas, entonces a veces quiero contar mucho, entonces las diapositivas son súper cargadas, perdónenme, estoy mejorando para que sean más didácticas y pedagógicas, pero bueno, esta charla no va a tener esa virtud, va a tener una gran cantidad de información. Pero aquí lo valioso es que él plantea algo que ya desde antes se decía, solo que él lo estructuró. Y lo más interesante es que esto está tomado de un libro que no fue escrito para perritos y gatos, tomado de un libro que lo escribió para animales de zoológico. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque hay cosas que son inherentes a los animales en general y cosas que son muy particulares de los perritos y de los gaticos. Eso es muy importante entender y lo vamos a ver. Y por fortuna todo esto es sencillo, debe serlo, porque debe poder ser transformador y para que yo pueda mejorar la calidad de vida de mi animal con estos conceptos y estas informaciones. Entonces, un primer elemento. Cuando se dice multidimensional es porque habría una dimensión que es más de carácter físico, más de carácter orgánico, pero el mundo emocional, el mundo psicológico de los animales también es importante. No basta con que yo vea a mi animal y diga, no, está gordito, que es una expresión de nuestra cultura, o tiene bonito pelo. Perfecto, por supuesto que ojalá esté bien físicamente, una condición corporal adecuada. Pasa igual con los Eh, niños, ¿no? Exactamente, No igualitico, más con gracias, los María. niños. Exactamente igual. Sino que además se sienta bien, que sus emociones que predominan en el día a día de su vida tengan una valencia positiva. Y además que pueda mostrar eso a través de un comportamiento que sea propio de la especie, que sea normal. Entonces, en ese orden de ideas, va a ser muy importante que empecemos a mirar que la definición de bienestar animal no es tan simple como pensaríamos. Y que no es una definición única, cerrada, y que no. Es simplemente una serie de conceptos que nos empiezan a hacer pensar en qué es la salud y la enfermedad. Entonces aquí una diapositiva un poco menos llena, pero igual llena. ¿Cuál es la idea? Entonces nos acaban de decir, hay un aspecto que tiene que ver con lo orgánico, con lo biológico, con lo físico, otra dimensión que tiene un poco que ver más con la dimensión psicológica, con la dimensión mental, y otra que tiene que ver más con su naturaleza constitutiva, con su naturaleza comportamental. Porque, por ejemplo, el perro y el gatico, que son dos carnívoros domésticos, poseen o tienen una naturaleza constitutiva distinta. Me explico. Mientras que el gato, el Felis catus domesticus o el Felis catus solito, es una especie muy territorial, que su vínculo es muy fuerte con el territorio, que su comportamiento está muy relacionado con el territorio, que es un cazador solitario, que tiene hábitos más nocturnos, pero que también puede hacer vínculos, aunque es un poco distinto, muy diferente al perro. Gregario, es decir, de manada, de grupo. Los gatos son comunicativos, pero los perros también, ambos lo comparten. Pero el perro es muy jerárquico, tiene una estructura social jerárquica, dinámica. El gato también, pero diferente, ¿de acuerdo? El perro es más cooperativo, el gato también puede cooperar. El ejemplo son las hembras lactantes, como lactan unas hembras con las otras, son súper solidarias, pero caza solo. Es más solitario en ese sentido. Los perros no, son grupales para comer. Por eso muchas veces un perrito está muy consentido, muy apegado, si lo dejan solito, no comen, como las personas. Hay personas que no pueden comer solas. En cambio, si a un gato lo están mirando, lo están mortificando, deja de comer. A él le gusta comer tranquilo, solito. Entonces comienza uno a ver, eso no significa que sea rígido, no, estoy hablando de cómo esa naturaleza comportamental, que es un aspecto muy importante para el bienestar, debe ser promovida, porque si hay un mal manejo, un entorno inadecuado, el animal no va a poder expresar su comportamiento natural. Con la Interesante autora esta García, información, ¿no, doctor? Que esto lo dime, deberíamos conocer todos, o sea, no todos. Por solamente eso, los médicos veterinarios, sino nosotros como cuidadores, como personas exactamente, mi del doctora. común, también como cuando elegimos incorporar en nuestra familia a un gatico o a un perrito, pues debemos saber cómo esas características para saber si de verdad vamos a poder integrarnos de una forma adecuada. Y créame, mi doc, que su comentario es más que pertinente. Y yo lo voy a decir como paciente. Eh, yo siento que para ustedes no hay nada peor que un paciente más o menos informado, porque no obedecemos, somos caprichosos, no escuchamos. Y
para mí ha sido una experiencia, mi esposa es médica, para mí ha sido una experiencia maravillosa de verme a mí comportarme como paciente y a veces ver a las familias que llegan con sus animalitos y pensar en lo que también pueden hacer otras especialidades de la medicina humana. A lo que quiero referir es que hay muchas cosas que en salud humana uno debería conocer y a veces por negligencia, por capricho, no se informa. Y con esa información todo cambia, Claro, sí, es muy porque importante. se vuelve preventivo, sentido de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces, cuando mi doc lo comenta, que todo lo deberíamos saber, aún más, porque si entre nosotros, que más o menos nos conocemos, y hay tantos problemas, porque por malos hábitos, por malos estilos de vida, por indisposiciones, cada ratico nos enfermamos, cometemos errores terribles con nosotros y con los otros, no somos solidarios para que la gente cambie de hábitos, no nos cuidamos, ¿sí? Trabajamos de más, ¿no? Pensamos que solo lo físico y descuidamos la salud mental, y también desconocemos que somos multidimensionales, pero no solamente nosotros, nuestros compañeros animales que están día a día con nosotros, que hacen parte de nuestra familia, es decir, no solamente son integrantes, para muchos de nosotros son miembros de nuestra familia. Nuestra familia es una familia multiespecie. Ellos no reemplazan a un hijo, no reemplazan a un hermano, no reemplazan a un amigo, pero actúan como si lo fueran. Uno lo siente como si lo fueran. Claro, Entonces, por supuesto, el hablar de estas cosas es simplemente, no para complicarnos la vida, no, 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 para que podamos ser más respetuosos con ellos, para que los podamos entender mejor, para que podamos construir unos vínculos más saludables y armónicos. De hecho, para mí ser médico veterinario, mi doctor, es eso. Yo me considero el médico de la relación entre los animales de compañía, el entorno donde viven y las personas. Y hoy en así es. día, por fortuna, y aquí hay colegas que nos están acompañando, que trabajan con medicina veterinaria sistémica, que nos han enriquecido aún más la comprensión de que muchas veces el trabajo debe ser no solamente con el animal, debe ser con su entorno y con las personas también. Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con un grupo de sanación multiespecie en el que participan médicos, enfermeras, de hecho una de ellas nos acompaña acá, psicólogos, terapeutas, sanadores, y es una cosa increíble lo que ocurre cuando toda la familia acude y realmente cuando toda la familia entiende este proceso del que estamos hablando, de una salud, de un bienestar. Y les estaba contando, y de nuevo gracias mi doctor, por este comentario tan oportuno, porque es así. Con la doctora Rita García tuvimos el privilegio de ser invitados a participar en esta publicación en el Brasil, que ya va por su segunda edición, que es este texto de medicina interna de perros y de gatos. Y en uno de los capítulos de este, son dos tomos gigantes, es un libro maravilloso, tuvimos la responsabilidad de escribir el capítulo sobre bienestar animal. Y entonces aquí lo que hicimos fue hacer una propuesta, que créanme, créanme, no fue una invención nueva, no, no, no. Fue tomando lo que ya existía con base en nuestra propia experiencia y dijimos algunas cosas que ahorita lo vamos a desglosar. Para nosotros, la definición de bienestar animal en pequeños animales era esto. Es como aquella condición del funcionamiento del animal y de sus emociones, sentimientos, de su pensamiento, en la cual ese animalito, ese perro y ese gato, porque su funcionamiento físico y sus emociones y sentimientos le permitían adaptarse. Pero no basta con adaptarse, no, adaptarse cómodamente a su entorno, porque pueden vivir en un apartamento, pueden vivir en una casa, pueden vivir en una fábrica, en muchos lugares. Lo importante es que se puedan adaptar cómodamente a ese entorno, porque si no se adapta cómodamente significa que va a experimentar estrés, que de pronto va a tener dificultades. Pero no bastaba con que esa condición física, orgánica y además emocional, psicológica, mental, le pudiera adaptarse, sino que además pudiera satisfacer sus necesidades básicas. No estamos hablando de cosas extraordinarias, lo básico, sus necesidades básicas, ya lo hemos hablado. Entonces, si yo estoy funcionando, mis emociones son normales, aceptables, buenas y malas, pero ninguna predomina, como la vida. Hay cosas, momentos buenos, momentos malos, así es la vida. Y me duermo bien, estoy en un lugar cómodo, la comida es adecuada, me cuidan, hay cuidados médicos. Y eso me permite entonces desarrollar mis capacidades, como dice Hahnemann, el padre de la homeopatía, para alcanzar los más altos fines de su existencia. Él dice en el texto maravilloso, El órgano de la medicina homeopática, hablando de las personas. Pero es que resulta, y acá me devuelvo un segundito, en la gráfica que les había mostrado, aparece una expresión de un filósofo a quien tuve el privilegio de conocer, lo conocí en Brasil, de hecho,
personalmente, así lo admiraba antes, tengo sus libros, el doctor Bernard Rolling. El doctor Bernard Rolling planteaba una expresión que se conoce como el telos. Él era filósofo, pero trabajaba mucho en veterinaria. Publicó libros, muchas cosas en bienestar animal también. De hecho, fue premiado por la Asociación Médica Veterinaria Americana, alguien muy importante para los veterinarios. Tiene un libro de ética veterinaria fantástico. Él hablaba del telos. ¿Qué es el telos? La finalidad. Cumplir los más altos fines de su existencia, como decía el padre de la homeopatía clásica, Hahnemann. Cada perrito, cada gatico, tiene en su interior una serie de potencialidades fantásticas. Y muchas veces esas potencialidades quedan apagadas porque nosotros, humanos, sus tutores, sus cuidadores, no las estimulamos, no las desarrollamos. Porque fíjense, lo que hemos dicho hasta ahora es que él pueda estar bien físicamente, emocionalmente, pero no basta. Él tiene toda una potencialidad, además de venir al ecosistema a cumplir su papel, como todos nosotros venimos aquí a cumplir un papel, en un lenguaje más filosófico, tenemos un dharma, un rol, un papel, un propósito, un sentido por estar aquí. Bueno, los animales tienen también, guardadas sus proporciones, tienen un propósito, no vienen aquí porque sí, tienen un propósito. Entonces, cuando yo como médico veterinario veo en él un ser sintiente, un ser con mente, con capacidad, un ser consciente, con emociones, con sentimientos y que además cumple un papel. Y quienes hemos tenido perros y gatos a lo largo de la vida, podemos afirmar sin temor a dudas que han transformado nuestra vida. Algunas personas nos dicen cuando trabajamos en el grupo de sanación multiespecie que han sido ángeles. El otro día conversando con un médico muy querido que trabaja en la Sociedad Médica Espírita aquí en Colombia, compartíamos una experiencia a animalitos que han salvado la vida de sus tutores de múltiples maneras. Es decir, todos tenemos un propósito, un sentido. Entonces, cuando hicimos esta definición con la doctora Rita García del Brasil, de alguna manera pensamos en ese aspecto más filosófico y, si me lo permiten, más espiritual. Porque cuando yo hablo de que los animales son multidimensionales es porque para mí tienen una dimensión espiritual también. ¿Y por qué pongo esta diapositiva en este momento? Ya está la primera parte como la introducción. Es porque cuando hablamos de bienestar animal, que es algo que ha venido con más fuerza en las últimas décadas en la profesión médico-veterinaria, ya en la medicina veterinaria, al igual que en medicina, se hablaba antes de hablar de bienestar animal, se hablaba de calidad de vida. Solo que, aunque son muy similares, de hecho están íntimamente relacionados, cuando se hablaba de calidad de vida era más de carácter médico, es decir, pensando en enfermedades crónicas, en enfermedades incurables, en cuadros que eran muy graves y que podían denominarse terminales, y tomando como ejemplo lo que sucedía en medicina humana, la medicina veterinaria de pequeños animales comenzó a hacer básicamente lo mismo. La dificultad existía es que en humanos existe el autoinforme. El paciente va a contar cómo se siente. Es decir, además de los parientes y personas que viven con la persona, él con sus palabras, con sus expresiones, si no puede hablar de múltiples formas, nos podemos comunicar, él hace un autoinforme de cómo él se siente. Con el animal un poco más complejo. Hoy en día tenemos a los comunicadores animales y existe la telepatía y hay muchas formas de comunicarnos, por supuesto, pero, pero no deja de ser complejo. Por lo tanto, aquí un recurso que empezó a utilizarse y que también en la ciencia del bienestar necesitamos es el papel del tutor, es el papel del cuidador, porque él es el que lo está observando. Entonces, si yo junto la observación del cuidador, del tutor, con la observación que yo hago como médico, podemos ir infiriendo a través de protocolos que existen la calidad de vida, que está muy relacionado con el bienestar. Solo que recordemos que el concepto de los protocolos de calidad de vida está muy relacionados con enfermedades y de hecho existen. Hay algunas que están validadas, donde empezamos primero en medicina de pequeños animales, fue en oncología, pero hoy en día tenemos varias especialidades con protocolos y en general para los pacientes para evaluar calidad de vida, de la misma manera que protocolos de bienestar animal. Eso lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí era como el preámbulo y quisiera en este momento hacer como un desafío amoroso. Ajá. Y es que nos preguntemos, bueno, ¿qué tanto los conocemos? Hace un momentico la doctora Carolina nos hacía una pregunta súper oportuna. Y es que esto que apenas es la introducción, que ojalá todos tuviéramos como una idea de cómo históricamente los seres humanos, por supuesto que hemos estado interesados por nuestros compañeros animales.
Solo que esto ha trascendido. Esto ahora es una maravilla. Hay muchísimos profesionales de todas las áreas que nos gustan los animales, que compartimos la vida con ellos y que por lo tanto nos interesa conocer más, disfrutarlos mejor, que vivan más con nosotros. Entonces esta pregunta es importante y esta es una foto maravillosa porque yo la tomé. Eh, es el hijo de mi esposa y que una vez vino, porque viven en Italia, vino y en ese momento vivíamos en una casa en el Polo y Odín ya falleció, Odincito ya que es era nuestro bulldog, que yo lo heredé de unos clientes, y nuestro gatico que se llamaba Gato, y una de nuestras gaticas. Teníamos un montón, vivíamos en una casa gigante, teníamos, por mi esposa tendríamos un zoológico en todas partes, lo teníamos más o menos 4 gatos y un perrito. Y la cotidianidad era esa, es decir, Bogotá es fría, por eso está cubierto con cobijas, pero la cotidianidad para las personas que convivimos con nuestros animales es esa, o sea, ellos empiezan a estar por todas partes, uno pues quiere ir con ellos a todas partes, son parte de nuestra familia, compartimos todo. Entonces la pregunta es, bueno, si compartimos todo y queremos promover su grado de bienestar, su nivel de bienestar y su calidad de vida, ¿cómo lo vamos a hacer? Y un primer paso es aprender a reconocer sus señales comunicacionales. Claro, yo puedo aprender de telepatía y de comunicación interespecie, por favor, no dejen de hacerlo. Pero además hay señales inequívocas de la especie. Hay movimientos, actitudes, posturas, expresiones que me permiten inferir dos cosas importantísimas. Cómo se siente y qué quiere. Cómo se siente y qué quiere. Y eso es aplicable tanto en el ámbito de una clínica veterinaria, de un hospital veterinario, de un lugar de pet shop o de peluquería, como en la casa. Y porque a veces, eso es un pecado que cometemos, tendemos a antropomorfizarlos. Y pues les quiero contar que no son niños chiquitos con pelo, son Canis lupus familiaris y Felis catus domesticus. Ellos son lo que son, como yo soy un humano. Es decir, si me captura un grupo de gorilas de espalda plateada y de pronto una de las gorilas le caigo en gracia y me empieza a tratar como gorila, pues me puede hasta matar, porque yo no soy un gorila, yo soy una persona, un ser humano. Entonces yo tengo necesidades de humano, pienso como humano, siento como humano, pero no soy un gorila chiquito, no, soy un ser humano. De la misma manera, nuestros perros y nuestros gatos no son, claro, recuerden, por supuesto, tienen un rol antropológico, así, son miembros de nuestra familia, pero son lo que son. Y en la medida en que yo aprenda a conocer su naturaleza constitutiva, su naturaleza comportamental, sus señales comunicacionales, yo empiezo a entenderlo. Porque si no, la publicidad me va a engañar. Esta señora me quiere comer a cuento que el gato está bien y esta señora me quiere comer a cuento que el perro está bien. Y los dos no están bien. De hecho, hay un riesgo para esas señoras que tienen al gato y al perro. Están diciendo que no están bien por sus orejas, por su expresión facial. Esa es mi responsabilidad. Entonces yo empiezo ahí sí a comunicarme como animal. Y entonces porque comienzan a haber malos manejos, manejos inconsistentes, incoherencia en la familia, y hace que los animales se comporten mal. Porque a veces sin querer son las propias personas las que promueven esos comportamientos inadecuados que van a generar sufrimiento, lo vamos a ver. Y además, nosotros, los profesionales de la medicina veterinaria, tenemos una responsabilidad enorme, más allá de saber medicina veterinaria, a nivel de medicina, cirugía y zootecnia, ¿no? Necesitamos tener habilidades comunicacionales para poder educar y comunicarnos asertivamente con los clientes, y para poder transformar malos hábitos, malas costumbres, para poder transformar estilos de vida insalubres a estilos de vida saludables. No basta con simplemente aplicar un evento terapéutico. Ojalá fuera así de fácil. No es suficiente. Tengo responsabilidades desde el punto de vista preventivo, de promoción de la salud. Muchas cosas ahí en torno. Entonces aparece el concepto de las necesidades del bienestar, que en este momento ellas fueron relacionadas con algo que vamos a ver más adelante. Sí, voy bien, ya estamos ahí. Pero vamos a rescatar algo que propuso un psicólogo radicado en los Estados Unidos, muy famoso, el doctor Abraham Maslow, eh, y es porque él planteó que las necesidades las podíamos jerarquizar
en donde habría unas necesidades más importantes que otras. Y aquí coloco el ejemplo para personas que él colocó en su momento, de la jerarquía de las necesidades. Porque si uno se pone a mirar, guardadas proporciones, al ser mamíferos, compartimos muchas de esas necesidades. Y no pretendo antropomorfizar a los animales o animalizar a los humanos. Por favor, no me malinterpreten en lo absoluto. No me interesa, porque no lo necesitan además. Ellos son perfectos como son. Tenemos cosas comunes y cosas diferentes. Somos distintos. Entonces, aprovechando este modelo, una psicóloga norteamericana hizo esa propuesta súper bonita, súper didáctica, donde decía, para los perritos necesitamos satisfacer necesidades biológicas, en su mano derecha ven algunos ejemplos, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades de un entrenamiento adecuado, porque hay muchos animales sufriendo de estrés psicológico, de maltrato psicológico por mal manejo y mal entrenamiento. Por fortuna aquí en Colombia tenemos entidades como la CASE, que es la Asociación Colombiana de Educadores Caninos Especializados, y hay cada vez una mayor profesionalización que por fortuna incluso la ley le está exigiendo en los adiestradores caninos, por ejemplo, que la palabra adecuada sería educadores caninos. Y miren lo importante, porque desde 2012, con la Declaración de Cambridge, hay evidencias suficientes que la ciencia nos muestra para decir sí, hay nivel de conciencia. Hay una serie de complejidades que hay que seguir estudiando, pero son conscientes. Entonces aquí, esta psicóloga habla como, así como colocaban en nosotros las necesidades trascendentes, el sentir que tenemos sentido, tenemos propósito y que somos más allá que este poco de carne y huesos y órganos, sino tenemos elementos muy importantes como la dimensión espiritual. Las necesidades cognitivas en los animales es entender que no basta con darles bonita comida o buena comida, no, no, que su mente esté activa, porque ellos también piensan como perritos, pero nuestra responsabilidad evitar el tedio, el aburrimiento. Fíjense ustedes. Y hay varios modelos de la pirámide en gaticos, solo que quise mostrarles esta que la sacó una famosa organización inglesa, Battersea, que tiene un albergue muy famoso en el Reino Unido, en donde básicamente, si ustedes ven, hablan de salud básica y de funciones físicas básicas, de seguridad personal, porque los gatos necesitan que haya áreas de privacidad, de aislamiento y de seguridad en su territorio, y de tener acceso adecuado a los recursos en diferentes niveles, especialmente si hay más de un gato. Y algo fundamental, que su ambiente sea percibido como estable y predecible. No hay nada peor para un animal que está confinado, como muchos de nuestros animales de compañía. Pueden vivir en un penthouse maravilloso, pero está confinado. No sale de ahí. El poder predecir qué va a pasar en su entorno, las rutinas, y que su ambiente, porque él es una especie territorial, sea estimulante, que sea un ambiente enriquecido. El nombre así como es muy sofisticado es como yo logro hacer intervenciones multimodales del entorno para que nuestro gato esté feliz, esté Llama bien. mucho la atención esa diferencia de personalidades, ¿no? Entre los gaticos y los perritos. Deberíamos tenerla en cuenta con nuestra personalidad también. Mi- Me encantan sus preguntas porque son muy oportunas y pertinentes, mi doc. Imagínense que hay un área de estudio que se conoce como antrozoología o estudios humano-animal, en donde en esa área de disciplina que es formal y académica muy seria, se han hecho estudios que demuestran la relación que existe, la importancia que existe entre la personalidad del tutor y la personalidad de su animal de compañía. Primera idea. Segundo, hablar de personalidad animal es correcto, no es inadecuado, no es inadecuado. Que podemos hablar que es temperamento, por supuesto, es decir, personalidad, temperamento y carácter es perfectamente adaptable al mundo animal. Primera idea. Por lo tanto, por supuesto, que es lo que la homeopatía nos enseña, debemos individualizar a nuestros animales. ¿Y yo cómo hago para individualizarlos? Claramente, su comportamiento me lo permite, claramente su fenotipo me lo permite, es decir, aunque sean hermanitos, tienen colores distintos, no son exactamente iguales, tienen tamaños distintos, no se desarrollan igual, son individuos. Claro, forman un grupo, en muchas dimensiones hablamos de lo grupal en el mundo animal, pero también son individuos.
Y la homeopatía nos da ejemplos claros cuando uno individualiza al paciente y le da el medicamento adecuado, es cosa así milagrosa. La respuesta, uno es el primero sorprendido, uno dice, wow, yo quiero seguir con homeopatía porque esto es increíble. Tengo que aprender más, tengo que estudiar más materia médica, tengo que mejorar mis habilidades para repertorizar, porque esto es increíble. Y si se dan cuenta, lo que estamos hablando se vuelve cotidiano, no es tan dificilísimo. Lo que ustedes están viendo son elementos del comportamiento del animal, elementos de cómo el animal interactúa con el entorno, cómo el animal interactúa con otros individuos en el entorno, para que uno pueda comenzar a inferir, mi animal está bien. Podría llegar a pensar que mi animal es feliz, que es un argumento filosófico, que es feliz, que está bien adaptado. Eso es muy importante, pero también es filosófico. Entonces, de la misma manera que lo vemos en gaticos, pues lo vemos en perritos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que es algo que lo hemos vivenciado, que es algo que experimentamos. No hay que ser médico veterinario o zootecnista o profesional de la biología para tener eso. Y por fortuna cada vez hay más estudios para decir, sí, mire, definitivamente hay señales comunicacionales, actitudes, posturas, expresiones, movimientos que le hacen uno inferir cómo el animal se está sintiendo, qué emoción predomina en él y qué lo motiva, qué quiere, qué necesita. Entonces hay posturas que inequívocamente pueden hablar que está o relajado o que está tranquilo o que me está invitando a jugar o que está contento, literalmente contento. Porque hay algo importantísimo que no vamos a ver en la charla, que tiene que ver con algo que se ha venido trabajando recientemente, que es la relación humano-animal y su impacto en el bienestar, el vínculo humano-animal y el bienestar. Entonces hay relaciones humano-animal favorables y relaciones humano-animal que no son favorables para el animal. ¿Y qué es lo más importante? Y que ya lo veremos quién nos lo dijo. Sí, que ahora sí, ¿quién nos lo dijo? Que fue el doctor David Mellior con el doctor Reed cuando plantearon el concepto de los 5 minutos. Ya vamos para allá. Solamente esto lo quiero mencionar es porque nuestra responsabilidad entonces es empezar a aprender a reconocer en nuestros animales cosas muy importantes. Es aquellas sensaciones, sentimientos, emociones que no son favorables y aquellas sensaciones, sentimientos y emociones que son favorables. ¿Cuál es la sensación más terrible en cualquier mamífero? El dolor. Por lo tanto, parte de mi responsabilidad es aprender a reconocer el dolor en mis animales, porque el dolor afecta la conducta, el dolor afecta el funcionamiento del cuerpo, es un signo vital. Pero además, reconocer que hay fenómenos cotidianos, igual que en las personas, estresarme, deprimirme, estar ansioso, son fenómenos biológicos que compartimos filogénicamente. Lógico, ustedes no van a encontrar un gatico deprimido por un fracaso en los negocios. Se deprime por cosas de gato y el perrito se deprime por cosas de perro, por nuestra relación, porque son seres sociales, más el perro que el gato, pero ambos lo son. Entonces eso ha hecho que comiencen a desarrollarse metodologías, sobre todo para colectivos de animales, como este ejemplo de un proyecto muy bonito norteamericano, se llama Libre de Miedo, Fear Free, en donde ustedes colocan es una semaforización, sobre todo cuando hay que atender a cientos de animales al mismo tiempo, pues para que los funcionarios empiecen a aprender a leer el Claro. lenguaje animal para que no haya riesgos de mordedura, riesgos de ataque. Entonces se llama semáforos porque hay una serie de estados, conductas, señales comunicacionales que me permiten decir, puedo trabajar con él sin riesgo, puedo manipularlo sin riesgo, u otras actitudes o estados que son rojo, pare, es de riesgo, o pare, espere y luego intente. Y en la recta final, no podríamos no hablar de esto, falta esto y un tema más, y ya concluimos para abrir el espacio a la conversación, y es este, es decir, eh, ¿cómo le hacemos? Por supuesto, hoy no vamos a hablar de todo porque es imposible, es apenas una charla genérica, porque además esto tiene una evolución fantástica. Yo le voy a hablar como un poco de lo histórico y de lo básico, pero hay mucho más para contarles. Entonces, sin duda hay un evento histórico muy importante y es que a raíz de una publicación en el Reino Unido de este libro, que además fue
tuvo un prefacio de alguien muy importante, de un activista muy importante en el Reino Unido, que además ha planteado marcos filosóficos ambientalistas y animalistas muy importantes en el Reino Unido, la autora Carlson. Ella hace el prefacio a este libro de esta periodista que se llamaba Ruth Harrison. Estamos hablando de hace 60 años, que no es mucho tiempo tampoco. Este libro hace que la gente tenga una actitud un poco distinta, sea más consciente de lo que está pasando con la producción intensiva de los animales y comienza a hacer una serie de manifestaciones en contra de la producción animal, en contra de lo que estaba pasando. Y el gobierno británico le pide el favor al profesor Roger Bramble para que cree un comité. Este comité fue una comisión consultiva sobre el bienestar de los animales de granja. Y de lo que resultó allí se conoció como el informe Bramble. Esta es la periodista que, con el libro que les estaba diciendo, y Rachel Carson fue la que hizo el prefacio, que es alguien muy importante. Es decir, eran, digamos, había dos mujeres muy sólidas que hacían una denuncia. Entonces la sociedad reaccionó. Y porque en el Reino Unido tenían una tradición de protección animal o de prevención de la crueldad animal muy importante. La primera sociedad de prevención de la crueldad animal se funda en el Reino Unido. Entonces venían con una tradición importante y por eso respondieron más rápidamente. Entonces, en ese momento, el profesor Roger Bramble, en este informe que ustedes ven a mano derecha, como la página inicial, planteó que una estrategia para evaluar el bienestar animal era a través de lo que él llama en ese momento, hace 60 años, las 5 libertades. Y era porque básicamente lo que más predominaba en la observación, en el análisis que hicieron este grupo, liderado por el profesor Bramble, era que las condiciones de infraestructura y de manejo generaban con mucha frecuencia frustración en los animales. Es decir, imposibilitaban que el animal expresara su comportamiento natural. Por eso ustedes se dan cuenta, las primeras 5 libertades de aquel momento eran estas: libre para voltearse, libre de acicalarse, libre para ponerse de pie, libre para echarse y libre para estirar sus miembros. Y si ustedes ven la jaula de mano derecha, pues, porque hubo un pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo hambrunas, de producir más comida en poco espacio, ser muy productivos. Eso llevó a problemas muy serios de bienestar, que fue la denuncia que hizo Ruth Harrison. Esta propuesta inicial de las 5 libertades evolucionó porque luego se crea un comité más formal, más grande, un consejo de bienestar de los animales de granja, y ellos replantean estas 5 libertades con estas que son: libre de dolor, lesión y enfermedad, libre de hambre y sed, libre de miedo y angustia, libre de disconfort o incomodidad y libre para expresar su comportamiento natural. Y esto fue muy importante, porque esto dio pie a que, primero, no solamente se aplicara en animales de granja donde fue creado, sino empezara a intentar aplicarse en todos los animales, en todas las situaciones donde había animales, y ayudó a que muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, los utilizaran en sus normativas. Solo que evidentemente es un proceso dinámico y algunos empezaron a discutir sobre esto, sobre el inconveniente de esto, porque, digamos, él en sí mismo fue un elemento fundamental que aún está vigente, aunque lentamente ha empezado a mirar que hay otras formas de hacerlo que pueden ser mucho más eficientes, en donde básicamente el objetivo era mirar si los animales tenían esa libertad, pero básicamente a través de garantizar, perdón, que se provisionara con aquello que permitiera esa libertad, que es lo que ustedes ven en esta tablita, tomado este artículo maravilloso del doctor David Mellor de Nueva Zelanda. Entonces ustedes se dan cuenta, pues son cosas muy básicas, pero creaba algunos preconceptos o malas interpretaciones, y porque de alguna manera podría llegar a ser un poco subjetiva. Eso podía crear, porque dependiendo del nivel de conocimiento, se evaluaba las 5 libertades. Entonces generaba algunos riesgos. El doctor David Mellor entonces propone, hacia la década del 90, eh, una propuesta un poco complementaria. Es decir, el concepto original se mantenía, pero había una serie de elementos que empezaron a ser muy relevantes. Entonces, él coloca como un dominio más físico, en donde estaba, de nuevo, la nutrición, lo ambiental, lo sanitario y lo comportamental. Y amplía el concepto de la dimensión psicológica o mental, porque de alguna manera ella está relacionada con las 4 primeras. Es decir,
Si yo garantizo que un animal esté bien alimentado, él no va a sufrir de hambre, porque el hambre es una sensación. El hambre no la quito con un analgésico, es una sensación, igual que la saciedad, es una sensación, es algo más subjetivo. A nivel de temperatura igual, a nivel de comodidad, por ejemplo, es algo subjetivo. Hay personas que se pueden sentir cómodas en el mismo lugar que otra persona puede haber dicho, no, aquí es incómodo, es algo más subjetivo. Y así con cada una de ellas. Es decir, si yo logro garantizar que las cuatro estén trabajadas, estén suplidas, muy probablemente el estado mental del animal va a estar bien y por lo tanto va a haber bienestar. El dominio físico, el dominio mental, los dos, lo psicosomático. Pero no bastó con la enunciación de esto, sino que lo más valioso, como ya lo había mencionado hace un rato, es que cada uno de estos dominios tiene aspectos positivos y negativos. Y entonces mi responsabilidad es reconocer y saber de los dos, tanto el negativo como el positivo. Y de nuevo, lo que me pareció a mí más valioso de esta propuesta, que por ejemplo este diseño fue hecho para zoológicos, por ejemplo. De ahí fue tomado. En donde, si se dan cuenta, hay una riqueza de elementos para el dominio mental. Lo que nuevamente nos dice, no, un momentico, los animales no son solo órganos con pelo, tienen un mundo emocional, tienen capacidades cognitivas, tienen una serie de emociones, sensaciones, sentimientos, estados afectivos que son importantes y que es responsabilidad de todos. Claro, guardadas proporciones. Esto, si yo soy un tutor, no se requiere un nivel de especialización. No, no, no. Es básico, es sencillo, créanme. Pero si yo soy el médico, me toca a otro nivel, en el buen sentido, no en el sentido de desprecio, por favor, sino del nivel de conocimiento detrás para poder explicarlo, para poder promoverlo. Pero eso es para todos nosotros. ¿Sí? Y si se dan cuenta, las palabras no son terribles. Debilidad cualquiera lo entiende. Falta de aire uno lo puede percibir. O sea, no estamos hablando de cosas extraordinarias, son cosas cotidianas. Y por supuesto, hay múltiples formas y empezaron a desarrollarse múltiples formas. Es fascinante. Esto es de no acabar. Múltiples formas de poder evaluar, porque era fundamental. ¿Cómo hacemos para evaluar? Porque ya empezó a volverse temas a nivel de políticas públicas. Y entonces, debido a eso, se crearon protocolos que hoy no vamos a tocar. Herramientas que podían servir a gobiernos, herramientas que podían servir en academia, en investigación, protocolos para poder evaluar objetivamente el bienestar, indicadores medibles, objetivos, sin perder lo subjetivo, pero con elementos más medibles, más concretos. ¿De acuerdo? Listo. En la parte final, entonces, la pregunta sería, bueno, pero en últimas, ¿por qué es tan importante esto? Porque de pronto es porque a usted le gusta, usted es apasionado, puede que se le note que le gusta, pero venga, realmente, ¿por qué es importante? Cuando un animal experimenta problemas de bienestar, en palabras adaptadas del doctor Javier Manteca, pueden aparecer varias cosas. Primero, su expectativa de vida y su vida útil disminuye. Y eso aplica a animales de producción, a cualquier grupo de animales, zootécnicamente hablando. Su rendimiento también. Y no solamente hablamos en el sentido de producción de leche o de huevos, no, no. Hay animales deportistas. Agility, por ejemplo, a nivel de caninos. ¿Sí? Su rendimiento disminuye. Importantísimo, hace un rato lo mencionamos, la relación que hay con calidad de vida. Su calidad de vida disminuye. Cuando hay problemas de bienestar, su calidad de vida. Pero además, hemos hablado de modelos explicativos como una salud y un bienestar. Cuando hay problemas de bienestar en el animal, hay que prestar atención porque puede que el ecosistema tenga problemas a nivel de bienestar y a nivel de salud. Tiene impacto económico, pero lo más importante, pensando en el bienestar, desde un punto de vista de un bienestar, es el vínculo humano-animal. Cuando nuestros animales se enferman o no están bien, sufrimos, nos afectamos, especialmente si nuestro vínculo es profundo y sincero. Entonces, ¿qué tipo de problemas de bienestar se pueden presentar a nivel muy general? En cualquier especie puede pasar una mala alimentación, mala dieta, dieta inadecuada. Hay una expresión técnica, perdón que la meta, hambre metabólica. Es decir, se le da de comer al animal, pero ese tipo de alimento es inadecuado a sus requerimientos. Entonces, aunque come, no se sacía.
El disconfort, los problemas de instalaciones, incluso para perros o gatos, caniles o gatiles inadecuados. O en las casas a veces no tienen las cosas adecuadas. Por supuesto, nadie lo discute la enfermedad porque puede con ella estar presente lesión y dolor. El manejo, y recuerden, el manejo aplica tanto el adiestramiento, la educación, el manejo de contención, transporte, que más adelante está. El vínculo humano-animal. Ya sabemos que el vínculo humano-animal tiene un impacto real demostrable en el nivel de bienestar. Los problemas de comportamiento afectan el bienestar. El tema reproductivo asociado a la castración, asociado a la reproducción entonces tienen abusiva, se le llama a la reproducción abusiva. Los puppy mills, hay fábricas de cachorros, hembras que las manejan de una manera terrible, y el sacrificio de la eutanasia. Esos son generales. Cualquier animal podría tener un impacto. Pero veamos en la propuesta del doctor nuevamente Javier Manteca cómo él plantea algunos problemas que serían muy de los perros y muy de los gatos. Pero antes de eso, y por eso está aquí abajito, y coloqué una palabra porque si nos ponemos a mirar en nuestro planeta Tierra, hay muchos más ralengos, viralatas, gosques, criollos que de raza, a nivel de población general. Pero lo más impactante, por si ustedes no lo sabían, a nivel de la especie Canis lupus familiares, hay más perros en condición de calle que los que están en familia, en casas, lo cual es un problema de bienestar enorme y de salud pública enorme, que a todos nos debería importar. Y ustedes ven ahí una lista enorme, porque hablamos simplemente porque además la invitación es que queramos aprender más. En el caso de gatos, veamos con gaticos, y porque van a ver que hay varios que coinciden, pero por ejemplo habría unas que son muy específicas. Por ejemplo, el consumo insuficiente de agua que genera deshidratación intermitente crónica en gatos es un problema importantísimo, que a veces se ha subvalorado y normalizado, porque la gente como ve que el gato no toma, no está preocupada porque haya suficiente consumo de agua. Y ellos tienen por especie, una cierta vulnerabilidad al sistema de las vías urinarias. Es muy importante. Y en el caso de los perritos, un tema importantísimo que es la parte genética y racial. El sobrecruza o la selección exagerada muchas veces genera muchos problemas de salud en los animales. Uno gravísimo son para los perritos chatos, que se llama el síndrome de braquicéfalos o braquicefálicos. Tiene una vida muy complicada por la estructura anatómica de la selección que han hecho racialmente. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que pueden ser muy cotidianas, pero que son un problema de bienestar. Y uno de ellos que puse en mayúsculas, dado lo que les mencionaba, que hay mucho mayor porcentaje de la población felina y canina viviendo en las calles que aquellos que están como deberían estar, siendo animales de compañía, cuidados, en una casa adecuada. Y en la recta final tenemos un artículo nuevo. Van a pensar que soy fan del doctor Javier Manteca, lo cual es verdad, y del doctor David Melier, que es igual de cierto. Son dos autores que me encantan. Obviamente veremos muchos más en lo que vamos a invitarles a participar, que son los cursos, que lo que hay literatura. Yo soy un apasionado de los libros y de los artículos. Entonces, eso no va a faltar. Y es porque nos invita, que es algo práctico para todos, tanto veterinarios como los tutores. Y es esto que él propone, y es lo siguiente. Hay como un punto de balance, como es la vida, en donde puede haber una vida que vale la pena vivir o una vida que valdría la pena evitar o valdría la pena no vivir. Y entonces, Fuertes ¿qué vamos esos a hacer? Vamos a conceptos, aprovechar ¿no? el concepto de la sintiencia o de la sentiencia y del bienestar animal para mirar. Entonces, hay una serie de sensaciones, emociones, estados mentales que por supuesto cualquier ser vivo lo puede experimentar como desagradable, como ingrato, como adverso, como de valencia negativa. Y no tiene que ser exactamente lo contrario, pero pueden haber sensaciones, emociones, estados mentales que yo puedo experimentar como más favorables, como más placenteras, como de valencia positiva. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que en la vida diaria de ellos y de nosotros, pues pasa de todo,
Pero entonces yo puedo empezar a evaluar de una manera muy subjetiva y cualitativa, que al mismo tiempo me da un cierto grado de medición, si a lo largo de la vida yo experimento en el día a día, pues experiencias más favorables o más desfavorables. Entonces, si la cantidad de experiencias positivas son más que las negativas, pues vale. Pero si el contrario empieza a ser, y de pronto mejor evitar ese tipo de vida. O si por el contrario, básicamente todo el tiempo mi condición de vida es con sensaciones, emociones, sentimientos desagradables o negativos, tendría que revisar qué está pasando. Si es una vida con sentido, ¿cuál es el propósito de esa vida? Entonces, si se fijan, es un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo, para ver que estos conceptos yo los puedo traducir en cosas un poco más prácticas, por supuesto. Y porque por fortuna la profesión médico veterinaria está comprometida. De hecho, hay declaración mundial de la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que en francés era OIE, Organización Internacional de Epizooticias, pero no solamente en el mundo, en Colombia hay ejemplos de entidades universitarias como esta, puse una, pero todas las universidades. Hay diferentes abordajes para la gestión de la clínica veterinaria, para entender que la práctica veterinaria no puede desconocer el vínculo humano-animal, para mirar, por ejemplo, este libro que es fantástico, cómo puedo implementar programas de bienestar en la clínica veterinaria. Un programa para ofrecer a mis clientes, tanto internos como externos. Y porque además hay toda una serie de ejercicios desde el punto de vista académico y práctico. Uno, de entender que la salud de los animales no es solo física y que el bienestar de los animales no es solo físico. Esta publicación preciosa, segunda edición, del doctor Franklin Macmillan, multiautor y multiespecie este libro, pero es entender que hablar de salud mental, de bienestar emocional, es normal, es una necesidad, es un compromiso profesional. Que además en la práctica profesional, en las clínicas veterinarias, debería ser casi que obligatorio que todo el personal estuviera capacitado en técnicas de manejo etológico que implica eh, el bajo estrés de la autora Sofía Jean, el manejo de estrés bajo o libre de estrés, como lo plantea la doctora Rosana Álvarez de España, o la propuesta del doctor Marty Becker que les mencionaba, el Fear Free, una consulta libre de miedo. Y recientemente, eh, porque ahí la mujer ha hecho un papel, mujeres veterinarias han hecho un papel impresionante. Sofía Jean, fan absoluto. Rosana Álvarez, le íbamos a invitar a un evento aquí en Colombia y no pudo venir. El único masculino es el doctor Marty Becker, que él ni siquiera, él lo organizó, porque la fuente no fue hecha por él. Él organizó la propuesta Fear Free como un modelo de negocio fantástico, y ahora la gente, por fortuna, está en la moda es certificarse Fear Free. Maravilloso, por favor, todos ojalá lo podamos hacer. Y recientemente una propuesta, y lo más fascinante, todas coinciden. Es lo mismo dicho de diferentes maneras, con diferentes metodologías. Es el cuidado veterinario cooperativo. Miren ustedes, un cuidado veterinario cooperativo. Mi trabajo es que el animal entienda y coopere. Y no tengo que ser el doctor Dolittle. No, no, no. A través de técnicas, de estrategias, de recursos. Fíjense que no es solo conceptos, no es solo teórico, es cosas prácticas y aplicables, sencillas. Y entonces, por ejemplo, esto es español, de un diario digital. O sea, ya no hay marcha atrás. O sea, una clínica veterinaria en nuestro país o en América Latina que no esté interesada en implementar esto, no, ya es una obligación. Y los clientes deben obligar, deben exigir que eso ocurra. Por esa razón, la Sociedad Mundial de Medicina de Veterinarios de Pequeños Animales, que es la WASABA, como lo decimos, tiene una serie de pautas, ha sacado artículos, materiales digitales, y recientemente en español aparece esta publicación. O sea, no hay disculpa. Si no nos va a acompañar, que espero que sí, en los cursos que vamos a dictar, le estoy contando dónde se puede autónomamente, pero le aseguro que cuando uno aprende colectivamente y en grupo es más agradable. Algunos de sus capítulos, sí, es decir, no hay disculpa. Y de hecho, en uno de ellos dice lo siguiente. Primero, el entrenamiento, educación y capacitación, monitoreo, mantenimiento de una cultura al interior de la clínica. Y algo que es ético-filosófico, el cuidado por toda la vida de las mascotas, por supuesto, de todas.
Recuerden, la mayoría no tienen dueño. Entonces, aquí en Colombia, ¿qué tenemos? Un diplomado maravilloso que hace la Universidad La Salle. Hay un microcurso que organiza la Universidad de La Sabana, es un psicólogo. Aquí hay biólogos, veterinarios. Aquí en el diplomado de La Salle es impresionante. Pero si además quiere hacer una especialidad, la Uniagraria le ofrece virtual, multiprofesional. O si quiere hacer una maestría, todo es en Colombia, todo es colombianito, criollo. Maestría en bienestar animal en la Universidad Antonio Nariño. Pero por supuesto, los invitamos, existe la Asociación Colombiana Iberoamericana de la Ciencia del Bienestar Animal, de que tengo el privilegio de ser miembro honorario y fundador, pero la Unipaes les quiere invitar de manera muy amorosa y sincera a dos cosas. Tenemos un curso corto para los tutores, para cualquier persona que quiera hacerlo, no tiene que ser profesional, está diseñado para todo público, con énfasis en perro y gato, en donde en un curso corto vamos a contarle esto y mucho más, pero desde una perspectiva más práctica, más cotidiana. Es decir, van a haber momentos pequeños de compartir información y el resto es conversando, porque me imagino habrá mil preguntas. Y de la misma manera, queremos ofrecer un curso, por eso se llama de profundización. Ese ya es para médicos veterinarios. Por supuesto, también estudiantes de último año, pero especialmente para médicos veterinarios, en donde, por supuesto, ya es, bueno, como médicos, ¿cuáles son nuestros requisitos? ¿Qué es lo que tenemos que saber mínimo y cómo lo vamos a implementar en la clínica? Y porque por fortuna no nos inventamos nada, lo que vamos a hacer es cómo se aplica todo lo que está pasando en el mundo a nuestra realidad. Y porque recuerden, nuestra realidad tiene que ver con cultura, con la sociedad, con la política y con la normativa. Por supuesto, el médico no puede estar ajeno a esa realidad. Por lo tanto, hablar de bienestar animal en Colombia tiene cosas que podemos tomar del ámbito internacional, pero en Colombia es en Colombia y no es lo mismo en cada departamento ni en cada localidad de la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Son realidades complejas y eso no se puede perder de vista. Y eso no es nuevo, eso ya se ha hecho. Hay literatura de economía del bienestar, literatura asociada a aspectos sociales, sociodemográficos. Eso es un mundo, un universo fantástico. De hecho, tenemos especialización y maestría aquí en el país. Pero en el resto de América Latina hay programas y por supuesto en Europa y en los Estados Unidos también. Entonces ahora sí ya, perdón porque me emocioné y hablé más de la cuenta, aunque yo estaba pensando en una hora y arrancamos a las y 20. Entonces, estaré muy feliz de que podamos compartir. En este momento voy a dejar de compartir. Ahí está mi correo electrónico y mi Instagram para que podamos conversar. Pero por supuesto, la idea es que este contacto lo podamos hacer a través de la Unipaes. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Hoy he aprendido mucho. Este tema está muy interesante. Por eso los queremos invitar también a nuestros asistentes para nuestro curso de bienestar animal. Como bien lo dijo el doctor Néstor, tenemos dos opciones, una para médicos veterinarios y otra para público general, porque lo vimos aquí claramente. Todos deberíamos saber de estos temas. Es que es muy importante comprender la forma de comunicarse de nuestros compañeros de casa, o como dice el doctor Néstor, de nuestra familia multiespecie, que la primera vez que le escuché hablar de eso me pareció una expresión lindísima. Me ha encantado escucharlo hablar de esa familia multiespecie, que es muy importante que conozcamos todos esto. Bueno, doctor, por aquí teníamos algunas preguntas, se las voy a ir compartiendo. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por acá nos preguntaban si es presencial. Los cursos son virtuales, mejor dicho, es presencial asistido por tecnología, es decir, se conectan en vivo con el docente, pero las clases quedan grabadas, las pueden volver a retomar posteriormente. Por aquí nos dice que cómo se accede a la grabación. Nos pueden seguir en las redes, estamos como Unipaes Oficial por YouTube, en Instagram, en Facebook y normalmente al día siguiente, después del webinar, nosotros compartimos el webinar para que lo vean y lo compartan. Importante también que otras personas se enteren de este tema tan interesante. Bueno, por aquí le mandan saludos al doctor Néstor. Y por acá nos decía alguien, se me pasó la pregunta, aunque sí está grabada, bueno, esto sí.
Bueno, por acá hay una pregunta de María Mercedes. Dice, doctor Néstor, ¿qué emociones están validadas desde las neurociencias en los caninos? Uy, qué pregunta oportuna. Mira, hay varias cosas. Primero, hay abordajes desde la neurociencia en donde, por ejemplo, uno muy famoso fue un grupo de neurocientíficos norteamericanos. Entrenaron a los caninos a ingresar al resonador y a partir de sus resultados, ellos hablaron de un concepto que se llama homología funcional. Es decir, lo que ellos demostraron fue muy sencillo. Primero, entrenaron a los perritos a entrar al resonador conscientes, con protección, por supuesto, y los animalitos eran expuestos a cosas para animales, es decir, olores, imágenes, la presencia del humano. Todo eso está en la literatura y todo eso está en internet para que uno pueda ver, incluso hay videos y cosas. Fue muy famoso. Y simplemente lo que identificaron ellos era que la respuesta neurobiológica era análoga, pues se habló de homología funcional. Entonces, básicamente los procesos que se daban eran similares, eran análogos. Pero el divisor de agua, sin duda alguna, es Jack Pansek. Lo más importante de este importante autor, además de haber creado la neurociencia afectiva y de sus libros que son fantásticos, es porque él de alguna manera demuestra, además de la propuesta de 7 sistemas emocionales aplicables al mundo animal, es que él demostró que había un sustrato neurobiológico para cada uno de esos sistemas emocionales. Pero lo más valioso del doctor Jack Pansek es que al final de su vida, él comenzó a trabajar en facultades de veterinaria. De hecho, algunos de los webinars que uno puede encontrar de él, una gran cantidad, les invito a que los miren. Sus libros, yo los tengo en inglés, no sé si hayan traducidos al español, pero lo más valioso es que él incluso al final tenía cuando se presentaba, tenía en la camisa como el logo de la facultad de veterinaria o el logo de la veterinaria. Pero realmente la propuesta de Jack Pansep es la que más ha permitido entender que todos estos procesos emocionales, no solamente porque consideremos que sí, que hay emociones primarias y secundarias y que hay expresión de las emociones desde Darwin en su publicación, y que hay analogía y similitud en las expresiones faciales y en las emociones primarias y secundarias, sino que ya a través de la propuesta de la neurociencia afectiva y de Jack Pansek hay una evidencia, es decir, hay sistemas de neurotransmisión, sistemas neurobiológicos que se asocian a sistemas emocionales y que por lo tanto hay analogía, hay similitud. Como mencionaba, son emociones de animal, son emociones humanas, son emociones caninas y felinas, pero son una realidad, no es simplemente, y por lo tanto, hablar de experiencia emocional, por supuesto que también es viable. Aún hay discusión en torno al tema, pero por supuesto, ese el mundo de las emociones, ahí sí mejor dicho, uy, no, esto es una maravilla, es una cosa, y hay mucha investigación, mucha, 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 mucha. Todo el tema de cognición y de emoción, ahorita tiene un desarrollo que son muy importantes para la ciencia del bienestar. O sea, la relación entre emoción y cognición, que hoy se conoce como el sesgo cognitivo, es decir, cuando yo estoy optimista, es un día bonito, la forma como yo proceso la información, la forma como yo aprendo es diferente cuando el día es oscuro, está frío, es gris, o yo estoy mal. Ahí yo voy a ver el mundo y entonces conceptos como pesimismo y optimismo ya están demostrados en animales, con experimentos, hay, en este ámbito, lo que más me parece fascinante y que vuelvo, repito, tanto la ciencia del comportamiento animal como la ciencia del bienestar animal es multidisciplinaria, multiprofesional. Por lo tanto, tenemos una riqueza de estudios, una riqueza de aportes enorme, enorme. Además de nuestra propia experiencia empírica con nuestros animales. Yo creo que si uno ha vivido con perros o gatos a lo largo de su vida y alguien le dice que o no piensan o no sienten, uno como que levanta la ceja, porque son tantas las evidencias empíricas de que tienen tantas cosas y cuando uno asume la responsabilidad de intentar promover sus capacidades, no, 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 es una cosa, lo que yo he visto como veterinario con las familias y sus animales son unas cosas así que uno dice, wow, no, es solo bajar la cabeza, ser humilde y entender que uno tiene que seguir aprendiendo porque esto es una cosa increíble, una cosa increíble. Sí, muy interesante. Ya que me llama la atención, doctor Néstor, cuando yo estudiaba homeopatía en el Instituto Luis G. Páez, hace como 25 años, me llamaba mucho la atención porque nosotros veíamos clase con veterinarios, ¿no? Y luego en la práctica a veces nos llegaban personas que habían ido con su mascota a consulta homeopática, ¿no?
y veíamos que la similitud en el remedio por las vivencias, por las emociones, por lo que comparten, pues era una cosa así como sorprendente, ¿no? Y que muchas veces su animalito de compañía tomaba las actitudes de la persona, ¿no? Y, Claro, porque o tomaba como actitudes como de un miembro protector o como un miembro, como un tal niño. cual. Y eso me parecía súper interesante, súper bonito. Y lo Además, que el comenta mi concepto de la doctora empatía. es de altísima importancia, y perdón que le haya interrumpido, porque es que me estimuló, y es porque hoy en día no solamente podemos afirmar sin temor a duda que hay contagio emocional, existe contagio emocional, sino que además, lo que mi doctora dice, como se establecen estilos comunicativos y dinámicas al interior de la familia, lo que la sistémica nos ofrece con todo eso aporte de las constelaciones familiares y todo el abordaje sistémico que hay, es que muchas veces los animales, al asumir roles que no deberían, no solamente continúan la alteración del ecosistema, sino que el propio animal se puede enfermar, porque está asumiendo roles que no le competen, ¿sí? Y eso muchas veces obedece al desconocimiento o los malos hábitos o la inconsciencia que tiene la persona respecto a una relación más armónica, más saludable con su animal. Entonces es un universo que por fortuna cada vez lo que hace es como dar más substratos para confiar o confirmar que lo que estamos diciendo y sintiendo es cierto, que los animales son más que cosas, que son vivientes, sintientes, conscientes, multidimensionales y que además de esta dimensión que estamos hablando, para muchos de nosotros tiene una dimensión espiritual y trascendente. Pues eso se vuelve algo que ahí sí vale la pena vivir, totalmente, porque siempre es sorprendente, siempre es maravilloso. eh, Uno solo tiene que agradecer por esa oportunidad y hacer su mejor esfuerzo, por supuesto, lo que corresponde hacer. Sí, pues muy lindo todo, toda esta información. Aquí encontramos muchos saludos para el doctor Néstor, muy buena la conferencia. Pero aquí tenemos una pregunta, no sé si corresponde, la voy a leer. Dice que le gustaría, si puede saber cómo están hoy los cuidados referente al bienestar de cerdos y gallinas en granja, que se han mejorado sus condiciones y cómo ve usted las consecuencias de esta forma de cuidar de ellos. La pregunta es súper oportuna. ¿En qué sentido? Hay mucha mayor investigación en ganadería bovina, porcina y avícola que incluso en los propios animales de compañía. Ese es un universo que, mejor dicho, ahí sí, mis respetos. Yo cada vez que pude asistí a congresos de bienestar animal de todas las especies distintas a las mías. Para mí era súper enriquecedor porque aprendía un montón. Entonces, ¿qué pasa? Por desgracia, culturalmente aún hay muchos preconceptos, prejuicios e incluso hasta malos tratos con animales de producción, en el transporte, en el sacrificio, en esos problemas que vimos que eran frecuentes, la nutrición, el transporte, el sacrificio, ese tipo de cosas. Por fortuna, en Colombia, muchos profesionales a nivel de entidades oficiales del sector productivo han estado muy receptivos a las ciencias del comportamiento animal y a las ciencias del bienestar animal. Por eso estos programas que les mostraba son exitosos, es decir, nunca faltan estudiantes. Hay una sensibilidad muy marcada por los profesionales del sector agropecuario en general. Entonces, ha habido un proceso gradual, ya hay marcos normativos, ya hay legislación en Colombia en torno al tema de bienestar animal. De hecho, hay entidades y hay comisiones nacionales en torno al tema, e incluso por especies en Colombia. Y en ese sentido, países como Brasil, países como Chile, países como México, incluso tienen trayectorias mucho más antiguas que nosotros. Entonces, en América Latina había un desarrollo muy importante. Y por supuesto, en otros países del mundo también. Y eso ha ido influenciando a otros continentes como África, como Asia, donde las culturas son distintas. Pero está cambiando, está cambiando. Aún tenemos problemas, aún falta, pero es un proceso que ya no tiene reversa, afortunadamente, Bueno, afortunadamente. ¿no? Que se cree esa conciencia, porque antes era todavía más difícil todo. Claro. Y eso también parte de que el consumidor, en el caso de productos de origen animal, de origen avícola o porcícola o de ganadería bovina, también está exigiendo, porque realmente como entra la ciencia del bienestar animal en el sector productivo fue hablando de mejorar la calidad de la carne, de mejorar la calidad de la leche, y que es verdad, pero entendiendo que para mejorar la calidad de la carne, la calidad del huevo, tenemos que pensar en el bienestar del animal. Que si yo no pienso,
paradójicamente, si yo no trabajo en el bienestar del animal de producción, estoy afectando el lucro, porque si solo pienso en el lucro, afecto el bienestar y por lo tanto se daña el lucro. Entonces, en ese sentido, el trabajo en animales de producción es impresionante. Eso sí, ahí sí, yo me quito el sombrero. En animales de compañía ahí vamos, pero la investigación y el trabajo que hay en animales de producción es increíble, es increíble. Entonces, claro, falta que toda esa investigación, que todos esos estudios lentamente se pueda ir implementando en la realidad del día a día del pequeño productor, del matarife, de la carnicería de barrio, de todo esto, digamos, con todo el proceso. Que por esa razón hay muchas enfermedades que vienen de las aves porque las tienen en condiciones terribles. Sí. Si ustedes miran lo que pasaba en China, por ejemplo, en esos mercados populares, la condición de los animales era inanimal, una cosa brutal. Entonces, hay que cambiar las tradiciones porque hoy en día para muchas personas todavía, en muchos lugares de nuestro país y de América Latina, los animales son cosas, no sienten, no sufren, lo trato como se me da la gana porque es mi propiedad, lo mocho, lo corto, le hago lo que se me dé la gana. Entonces, ir Todavía cambiando eso es un falta, ¿no? proceso gradual, es un proceso gradual. Pero ya a nivel normativo en Colombia, digamos, hay estrategias normativas tanto para técnicos como para productores. Por supuesto, esto está cambiando. Afortunadamente está cambiando. Qué bueno, por el bienestar de todos, ¿no? Solo Así las, es, de las especies y de todos. así es, así es. Bueno, vamos a recordarles que tenemos abiertas las inscripciones a nuestro curso de bienestar animal. Tenemos dos cursos, uno dirigido a médicos veterinarios con una profundidad diferente, así como nos comentó el doctor Néstor, y otra para cuidadores. Entonces, si están interesados en el curso, por haber asistido a este webinar, van a tener un descuento especial. Entonces, si tienen interés en inscribirse, por favor le comentan a Julián que estuvieron en el webinar y que tienen un descuento especial, ¿vale? Voy aquí entonces a leer dos preguntitas más y ya con eso creo que cerramos. ¿Listo, doctor? Para que no se nos Claro que queden. sí, con mayor gusto, claro que sí. Por aquí nos dice Milena que tiene una pregunta. Siempre he tenido aves, palomas urbanas rescatadas. ¿Las palomas pueden crear vínculos así como los perritos o gaticos con sus cuidadores? La respuesta tendría como dos dimensiones. ¿Pueden crear vínculos? Sí, claro que sí. Yo creo que casi cualquier especie puede crear vínculo, casi cualquiera. Pero solamente que el grado, la cualidad, la dimensión puede variar. Y muchas veces el problema consiste en que hay algunas especies animales que por su anatomía no podemos reconocer en ellas expresiones emocionales, entre ellas las aves. Pero el hecho de que un individuo de una determinada especie, que por su anatomía física no pueda mostrar expresiones faciales de emocionalidad, no significa que no las experimente. Solamente significa que no puede expresarlas como otras especies, que pueden mover sus hollares, que pueden mover sus orejas, pero en aves, por ejemplo, hay dilatación de las pupilas y hay actitudes, hay comportamientos, hay señales comunicacionales. Entonces, lo valioso de las palomas, que hay investigaciones al respecto, como no es mi especie habitual, no tengo el nivel de experticia, pero sé que hay muchos estudios muy interesantes, sé que ha habido cada vez más trabajo en torno a la investigación de la etología de las palomas, de las columbiformes en general, porque además hay variedades de palomas, eh, tanto para el manejo poblacional, porque es una problemática, porque al igual que cualquier otra especie, hay riesgos, sobre todo con las excretas de las palomas, con algunos parásitos que las afectan. Hay algunos riesgos cuando uno tiene una convivencia estrecha con palomas de contagio de algunas enfermedades importantes. Entonces hay todo un esfuerzo, por ejemplo, a nivel de la paloma callejera, que son como, perdón la expresión, son como ratones emplumados, más o menos la analogía. Entonces, ¿cómo lograr hacer un manejo poblacional que no las maltrate, que no sea cruento? ¿Cómo tener relaciones adecuadas? Entonces sería como un tipo de vínculo que es un poco más distante, pero quienes manejan palomas, es decir, hay magos palomeros, hay personas que tienen palomas para diferentes usos. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes vinculaciones, solo en el sentido de la actividad de carácter zootécnico que se realice con la especie. Entonces, por supuesto, si uno le preguntara a un mago palomero, que es una expresión que se utiliza,
si hace vínculo con su paloma, que está escondida y que le ayuda para el truco, por supuesto que nos va a decir que sí, que tienen personalidades, que son inteligentes, que le entienden. Entonces, pero vuelvo, insisto, no es mi área de experticia, pero yo invitaría, hay cada vez más, más investigación, más literatura sobre etología de palomas, incluso hay artículos sobre cognición en palomas. Hay unos trabajos fascinantes en donde las palomas incluso le ganan a estudiantes de arte para discriminar pinturas. Entonces, por ejemplo, en una caja de Skinner, que es aquella que si picotea le da premios, un condicionamiento operante, entonces ponen a competir a estudiantes de arte con palomas para ver quién identifica, por ejemplo, más pinturas de Picasso, más pinturas de Miró, por ejemplo, del cubismo. Y las palomas les ganan a los estudiantes. Entonces, pues Interesante. un ejemplo tonto. Y además, si uno ve un cerebrito de paloma, si yo lo comparara con un cerebro humano, diría, uy, tiene lisencefalia, es decir, tiene un trastorno genético terrible porque no hay circunvoluciones. Pero eso no significa que no tenga un cerebro activo y que tenga capacidades cognitivas. Entonces, y lo fascinante de las ciencias del comportamiento animal y eso es que nos muestran que más allá de la complejidad de la especie, todas sienten, todas tienen capacidades cognitivas. Es como una nueva forma de relacionarnos con el mundo animal y de verlos de otra manera. Bueno, muy bien, doctor. La última pregunta. Pregunta aquí. Y quiere saber cómo la experiencia negativa, por ejemplo, el miedo, puede ser abordada desde la homeopatía. Es una respuesta. Aquí es un universo Sí. fantástico. La respuesta tiene múltiples. No, ahí sí nos quedaríamos toda la noche, en el buen sentido. Varias razones, varias razones. Empecemos con una muy operativa y práctica. En homeopatía clásica tenemos una estrategia conocida como la repertorización, que es simplemente un ejercicio procedimental propuesto por Ken, uno de los importantes, famosos homeópatas, pero no solamente él, por supuesto hay de otros lugares del mundo, en donde simplemente es un apoyo para el médico, dado a la infinidad de la materia médica, a la complejidad de la toma del caso y de los síntomas, entonces es un recurso procedimental. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el repertorio es como un diccionario de síntomas donde aparecen los remedios asociados a cada síntoma, fruto de la experimentación pura, fruto de la experiencia clínica, fruto de la experiencia de los diferentes homeópatas que van nutriendo este famoso diccionario, que ya es digital además. Si yo meto miedo como rúbrica y otras subrúbricas, pero además asociado al miedo van a tener el temor, van a tener nerviosismo, incluso la ansiedad, porque recuerden que la emoción que experimenta el cuadro ansioso es análoga al miedo. Entonces tengo el pánico, tengo una riqueza, las fobias, tengo una riqueza desde el miedo, como aparece solito, a otras rúbricas, solo desde el punto de vista de los remedios que aparecen consignados en los diferentes repertorios. Ahí yo me podría sentar simplemente a agarrar este mes me voy a dedicar a leer la materia médica que me dice la rúbrica miedo, si yo quisiera irme por ese lado, ¿de acuerdo? Porque además lo otro es entender que el miedo como emoción primaria es fundamental para la vida. Un individuo, un mamífero, un individuo biológico que no tenga miedo y se muere, le va mal, porque es que el miedo es una emoción básica para la supervivencia. El problema, como suele pasar en homeopatía, además de que el síntoma sea característico, peculiar, raro, que individualiza el paciente, es síntoma cuando esa emoción o sentimiento se vuelve un problema para el individuo. Como yo no le puedo preguntar a la persona cómo siente, al animal, perdón, a la persona por supuesto, no le puedo preguntar al animal cómo siente el miedo, entonces aquí lo que va a importar es la duración e intensidad de esa emoción, de esa manifestación que es intensa y duradera. Si la manifestación de ese signo síntoma es intensa, duradera, pues yo voy a tener que prestarle atención. Es importante para mí desde el punto de vista de la empatía clásica y de la toma del síntoma. Y entonces ahí yo comienzo a jugar. Pero, por supuesto, hay emociones primarias que la homeopatía nos ofrece un recurso extraordinario, así extraordinario. Solo que lo que hay que entender es que cuando uno da el medicamento homeopático, como no es un antifóbico, un antimiedo. Entonces, si eso no se entiende por parte del médico o por parte del tutor, vamos a tener problemas. Porque es que cualquier trastorno emocional, además de la medicación, requiere de una serie de elementos. Por eso en homeopatía hablamos del régimen homeopático. Es decir, hacer homeopatía no es solo dar homeopatía. Hacer homeopatía es que yo voy a mirar el estilo de vida del paciente, sus hábitos, costumbres, dónde vive,
Y eso lo planteó Hahnemann cuando él escribió El Vigía de la Salud hace más de un siglo, y luego cuando habla del régimen homeopático y todo lo que él habla en la enfermedad crónica, tiene que ver con eso. Es decir, no basta el remedio homeopático, porque además él habla algo muy importante. Usted hace el adecuado manejo por materia médica o por repertorización de ese remedio que considera es el estímulo adecuado para ese paciente, en el caso del unicismo, buscando un estímulo único para ese paciente. Pero si usted revisa su estilo de vida, su régimen, pueden haber obstáculos a la curación, en donde el mejor medicamento indicado no va a funcionar. O si además de pronto desconoció como toda esa línea de evolución del paciente como neumopatía, de esa historia biopatográfica, en el sentido de lo miasmático, es una expresión antigua, pero que habla de esa constitucionalidad que tiene que ver con la personalidad del individuo, pues de pronto da el remedio y puede ser parcial, no va a tener la respuesta que usted esperaba. Pero mi respuesta sería la homeopatía bien indicada, incluso porque yo interactúo permanentemente con colegas que trabajan con todo lo que hay ahora en torno a la medicina homeopática, que algunos, yo, de homeoterapia, cuando yo utilizo remedio homeopático con modelos médicos distintos, que hay unas modalidades diferentísimas del uso del recurso homeopático. Sea unitario o complejo, es un recurso que por supuesto va a ayudar. Pero ojo, el milagro va a suceder, por supuesto, cambiando el estilo de vida, modificando el manejo, trabajando con terapia del comportamiento, igual que con una persona. Es decir, el remedio hepático, sin todo lo demás, pues yo sé que el remedio hepático es impresionante, pero por favor hay que ayudarle, como cualquier Hacer medicamento, cambios. cualquier medicamento. Pero sin duda, no. En el tema hepático es una cosa así fascinante, una cosa que no alcanza la vida para estudiar. Los invitamos a que revisen en nuestra página de internet. Ahí tenemos información sobre la homeopatía, sobre algunos estudios de egresados que han hecho sus trabajos de grado y pueden consultar pues toda la información. Invitarlos al curso, va a estar muy interesante. Pues, si ya hoy les gustó cómo explica el doctor Néstor, a mí por lo menos me gustó mucho, me voy a inscribir al curso. Los invitamos, hoy tienen un descuento especial hasta el 25, si se inscriben hasta el 25 de este mes, van a tener un descuento especial. Ahí tienen a mano derecha en la pestañita del chat, tienen los links directos para que puedan revisar toda la información del curso. Bueno, les damos nuevamente las gracias por habernos acompañado. Al doctor Néstor, muchas gracias. Yo aprendí mucho, personalmente aprendí mucho hoy. Espero que ustedes, las personas que nos acompañaron hoy, hayan estado así de fascinadas como estoy yo. Y los invitamos a que consulten la Unipaes, a que si es de su interés, también está la especialización en medicina homeopática veterinaria y nuestros cursos de educación. Los esperamos en el curso del doctor Néstor, que seguramente va a estar muy bueno. Doctor Néstor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Educación Continua. Gracias. A ustedes, mil gracias. Los dejamos con un último video sobre el curso que vamos a dictar. Si eres médico veterinario o estudiante de veterinaria, hoy tu ejercicio profesional exige una evolución. El reconocimiento legal y cultural de los animales como seres sintientes y sujetos de derecho está transformando la práctica clínica. Esto implica ampliar tus competencias y adoptar un enfoque integral en bienestar animal. Por eso, Unipaes ha desarrollado el curso en Bienestar Animal en Caninos y Felinos, orientado a profesionales que buscan actualizarse y responder a las nuevas demandas del sector. Aprenderás herramientas prácticas aplicables en consulta, alineadas con el enfoque Una Salud, One Health y un Bienestar, One Welfare. Modalidad virtual, 30 horas de formación inicio. Cupos limitados. Inscríbete ahora y fortalece tu práctica profesional.